Vamos a continuar con las conferencias. A continuación va a intervenir doña Mercedes Pineda Marfá. La doctora es médico adjunto del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, con una amplia trayectoria científica dentro de la especialidad de pediatría y de neurología. Toda esta experiencia ha dado lugar a más de 100 publicaciones, tanto en revistas extranjeras como en nacionales, comunicaciones y diversos cursos de posgrado y de doctorado. En los últimos años, sus líneas de investigación le han conducido siempre a estudiar e investigar las enfermedades neurodegenerativas, metabólicas y de desarrollo. Es miembro del Grupo Consolidado de Investigación Neurociencia y Metabolismo Pediátrico del Área de Ciencias Médicas y de la Salud de la Generalitat de Cataluña. La conferencia lleva por título la mucopolisacaridosis y la ginesteína. Cuando quiera, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado aquí a participar y estar con vosotros. Y lo que intentaré es explicaros lo más sencillo posible para qué la utilidad o la posible aplicación de la ginesteína en estas enfermedades. Por aquí. Entonces, lo que son las mucopolisacaridosis, esto lo ha explicado muy bien la doctora Coll, pero lo que sí es necesario y lo más importante para nosotros es acordarnos de este acúmulo de glucosaminoglicanos. Estos acúmulos que se eliminarán por la orina serán uno de los objetivos que para nosotros será la terapia si esta nos es útil. Entonces, en este dibujo, que es muy sencillo, es de uno de los libros de mis hijos cuando eran pequeños, lo que nos tenemos que acordar es, dentro de la célula, es mono, dentro de la célula tenemos el ordenador, que es el ADN, este es el que dirigirá y dará órdenes para que se formen todas las proteínas. Luego tendremos la ARN, y luego, para que también actuara en la formación de proteínas, pero ¿dónde estamos con las enfermedades lisosomales? Con las enfermedades lisosomales estamos aquí arriba y tenemos todas las vacuolas llenas que si no tenemos los enzimas, estas no se degradan y se van acumulando. Esto es muy sencillo, pero os dará un poco la idea de qué es lo que está pasando. Como nos ha dicho María José, si tenemos una mutación genética, es decir, si ya se forma una proteína normal y sobre todo en estos casos, en estas lisosomales que serán los enzimas, entonces tendremos ya una función equivocada. Y lo que va a pasar, esto está muy ilustrado, lo que va a pasar es que cuando tenemos la función normal, es decir, no hay mutación, se van acumulando estos gags, pero estos gags se van degradando y van saliendo al exterior y no pasa nada. Pero cuando tenemos una mutación, no tenemos enzima o muy poco enzima, ¿qué pasa? Estos gags se nos están acumulando en el lisosoma y nos está apareciendo en la orina en cantidades anormales. Por tanto, tenemos una función anormal. Entonces, esto es parte, cuando vemos los fibroblastos son las células de la piel, que son muy fáciles de sacar, de hacer crecer y de mirar. Fijaros qué cantidad de acúmulo hay en estas células de la piel. Pero no solo en los lisosomas, fijaros, esto es parte de mi tesis doctoral, y en los axones de las células de Purkinje, fijaros qué cantidad de acúmulo también hay en estos axones. Por tanto, los tratamientos que necesitamos para estas enfermedades, o bien los aplicamos antes de que se produzcan estos acúmulos, o bien tienen que ser muy potentes para poder vaciar todos estos acúmulos que van a inutilizar las células. Los tipos de mucopolisacaridosis os los conocéis muy bien, pero esta es nuestra casuística en San Juan de Dios. Fijaros lo que nos predomina. Lo que nos predomina es el Sanfilippo A. El Sanfilippo A tenemos prácticamente el doble de Hurles o de Hunters, mientras que en Marató tenemos muy pocos, solo tenemos unas mellizas, y en cambio de Morquios también están casi a la par con los Hurles y Hunters, pero nuestro gran problema es el Sanfilippo A en nuestra población.
En la mayoría de estas enfermedades, es decir, de las mucopolisacaridosis, tenemos, aquí está el ejemplo del Hurler, pero en cualquiera de ellos lo que sí tenemos son formas graves, formas intermedias, formas leves. Pero hay una enfermedad que es el Sanfilippo, que formas leves, ya veremos cuáles son las formas leves. Y lo que sí es importante es ver la evolutividad de esta enfermedad. Esta es la misma paciente a los 10 meses y a los 39 meses. Fijaros cómo el fenotipo va variando, el fenotipo va cambiando, pero la gravedad de la enfermedad también. ¿Por qué? Porque se van acumulando en las células estos depósitos anormales y van perdiendo las funciones. En las formas leves también hay acúmulo, pero el acúmulo es mucho menor. Y en estos pacientes, por ejemplo, solo es a nivel óseo que tendrán traducción clínica, mientras que a nivel fenotípico, prácticamente en la facies no vemos anomalías. Estos pacientes nos los remiten los ortopedas por displasias óseas. En estos últimos años, fijaros, 31 casos de Sanfilippo es muchísimo lo que hemos llegado a recoger, pero el gran predominio son los AS. Los AS, ya lo sabéis de otras reuniones, o sea, la clínica se inicia entre el primero y el sexto año de vida. La eliminación es variable del heparansulfato, pero el Sanfilippo tiene una diferencia, que es que tenemos el tipo A, B, C y D. Entonces, fijaros, en el A es la paciente que os acabo de enseñar anteriormente. Esta fue mi primera paciente de Sanfilippo, Cristina, pero el Sanfilippo B, fijaros cómo puede variar el fenotipo. ¿Qué diferencia hay? A los 3 años, en realidad esta niña la mandaron por su hepatomegalia, pero ya empezaba a haber signos de retraso psicomotor, pero a los 10 años nadie diría que es una mucopolisacaridosis, 17 años y actualmente tiene ya 22 años. Es decir, clínicamente es igual que la A, pero hay formas más leves y formas más graves. Y el Sanfilippo C, el cuadro clínico es más leve que la A, el retraso psicomotor puede incluso aparecer más tarde, pero es mucho menos frecuente. Este es otro paciente. Este paciente empezó sus manifestaciones de retraso alrededor de los 7 años de edad. Y en realidad fue una consulta de psiquiatría por sus graves trastornos de conducta cuando ya tenía 15 años, que es cuando se diagnosticó. O sea que dentro de la misma enfermedad, todos sois Sanfilippo, fijaros qué variabilidad clínica podemos encontrarnos. Tratamientos que tenemos. Los tratamientos, ya sabemos, el trasplante de médula ósea, los enzimas recombinantes, pero ojo, no nos cruzan la barrera hematoencefálica, no nos llegan al cerebro. Por tanto, las manifestaciones al sistema nervioso central no actuarán los enzimas recombinantes. 2. Además, a los huesos llega poca cantidad. Esto es lo que estamos viendo. Todos los otros tratamientos, trasplante de córnea, drenajes, todo esto son tratamientos paliativos de las manifestaciones clínicas que pueden ir apareciendo. Pero dentro de la perspectiva histórica que hemos tenido estos últimos años, fijaros que la enfermedad de Sanfilippo no se describe hasta el año 63. Y no es hasta el 65 que el McCusick dice que el Sheye, que se llamaba mucopolisacaridosis 5, pasa a ser mucopolisacaridosis 1. Es decir, en total, ¿qué está pasando? Está pasando que en realidad son enfermedades bastante recientes y ha sido a partir del 2001 cuando Kakis inicia la terapia enzimática, cuando empieza a darse importancia a estas enfermedades que hasta ahora dentro de la neurología pues poco podías hacer por ellas. Lo que sí tenemos que siempre tener en cuenta, e insisto en que no cruzan la barrera hematoencefálica. O sea, llega al corazón, llegan a las córneas, a las articulaciones, al hueso, al hígado, poco los huesos, pero no nos llegan al sistema nervioso central. Los enzimas, fijaros cómo han ido apareciendo del 93 hasta ahora, cómo han ido apareciendo los enzimas que ya tenemos en mercado y los que pronto, o sea, que están en ensayo y que pronto van a aparecer, pero tenemos este grave problema. Con el mismo defecto enzimático y con la misma mutación genética tenemos además diferentes respuestas al tratamiento. O sea, esto aún nos complica más
las cosas a la hora de administrarlo. Unos pacientes, además, mejoran más unos órganos. Por ejemplo, una de mis pacientes con un Hurler-Scheie estaba ya a punto de hacérsele un trasplante de córnea y a los 4 meses de estar con el Duracime, pues ya no ha necesitado el trasplante de córnea. Pero, por otro lado, en cambio, las manifestaciones óseas no han mejorado mucho. ¿Qué factores? ¿Conocemos en realidad qué factores influyen en la distribución tisular de la enzima? Pues no. ¿Cómo cruzar la barrera hematoencefálica? Este es otro de los problemas en los cuales están trabajando el grupo de Australia, el grupo inglés también están trabajando en sustancias a añadir para que se logre cruzar la barrera hematoencefálica, pero hay otro gran problema que tenemos, es tanto acúmulo de glucosaminoglicanos. Es decir, mismas mutaciones, todos son humanos, pero todos son completamente diferentes a pesar de que puedan tener la misma mutación genética. Dentro de los ensayos terapéuticos en estos momentos tenemos los que acabo de enseñaros en la lista de los enzimas recombinantes, y luego está el GETIT, que es la expresión génica con la terapia con isoflavonas, que ahora os explicaré. Luego tenemos también los inhibidores de sustratos, terapia génica, etc. Pero todo esto son ensayos. Gregory Bersin y el grupo polaco nos publicaron este año pasado en el Journal of Medical Genetics esta primera publicación sobre los cambios morfológicos en el pelo de las mucopolisacaridosis al administrarse el enzima recombinante. Pero justo después ya nos presentó en el European Journal of Human Genetics, que es muy reciente, es de este año, la administración de la genisteína y los resultados en las mucopolisacaridosis. Pero cuidado, todo esto está hecho en el laboratorio, todo esto son en células, en fibroblastos, células de la piel hechas en el laboratorio. Entonces, con esta presentación que nos deleitó en Venecia, nos explicó, y es lo que, gracias a que me ha pasado, muchas de las diapositivas que ahora os enseñaré son las suyas que me ha pasado, al posible ensayo con genisteína en estos pacientes. La genisteína inhibe la pequeña molécula génica, es decir, la genisteína, ¿qué hace? La genisteína nos inhibe los receptores de la tirosina quinasa, entonces estos receptores, no se ve muy bien, pero vaya, me creéis, no se activa la expresión de los enzimas necesarios para formar la síntesis de GAGs y, por tanto, ¿qué pasará? Que si tenemos una genisteína que inhibe estos receptores que no expresan enzimas, habrá poca síntesis de GAGs y, por tanto, podríamos, ojo, insisto, podríamos esperar que lo que pasa en el laboratorio también pasara en nuestros pacientes, que no acumularan tantos GAGs y, por tanto, que en la orina hubiera una menor cantidad acumulada y se tradujera en una mejoría, estacionamiento clínico. Yo no espero mejoría, yo solo espero en que se pare la evolución de la enfermedad. Gregory, en las diferentes mucopolisacaridosis, fijaros la diferencia de GAGs acumulados cuando es tipo 1, tipo 2, Sanfilippo A o bien Sanfilippo B. Entonces, cuando él hace el ensayo, ¿qué vemos? Que cuando el basal está aquí, ¿ya se ha acabado? No. El basal lo tenemos aquí, a los 2 meses podemos ver el control como aún acumula, pero prácticamente los que están tomando genisteína y los que están tomando Alduracime, vemos que el acúmulo ha bajado muchísimo y a los 6 meses, como es lógico, los que están tomando la enzima les ha bajado mucho más, estos son Hurlers, y los que están tomando genisteína están acumulando más cantidad, pero mucha menos que el basal. Si nos vamos al Sanfilippo, el Sanfilippo no tiene enzima, pero dándolo al Duracime, que no es el enzima adecuado para ellos, ellos también lo hacen y prácticamente no se ve diferencia, pero con la genisteína lo que ha visto es que hay un menor acúmulo
de glucosaminoglicanos. En la B, quizá a los 6 meses, es igual que en el tipo A. Y basándose en estos ensayos que hizo en el laboratorio, y que cuando él luego lo mira en los fibroblastos, aquí podemos ver los acúmulos, y cuando con el alduracime no vemos acúmulos, y con genisteína en este fibroblasto, claro, no puedes coger muchísimos más, ha visto que tampoco hay acúmulos. Cuidado, no tenemos, antes del tratamiento tenemos estos valores, a los 3 meses tenemos estos valores, pero el control normal sería esto. Por tanto, tampoco con la genisteína vamos a vaciar completamente los depósitos. Y esto lo tenemos que saber antes de empezar a administrarlo. Ser muy cautos en lo que esperamos. En el pelo, Gregory mira con microscopía electrónica el pelo, sí que podemos ver cómo mejora el pelo ralo y seco, cómo mejora con la genisteína. Entonces, Jordi y la asociación me pidieron que hiciéramos o preparáramos un proyecto para evaluar esta suplementación con genisteína en pacientes afectos de enfermedad de San Filipo y, por qué no, también otras mucopolisacaridosis. Entonces, la hipótesis es que la genisteína actúa como un inhibidor de sustrato, es decir, un inhibidor, frena el acúmulo de GAGs en la orina, y los beneficios esperados, fijaros bien, los beneficios esperados es retrasar la aparición de la sintomatología y con el fin de lograr una mejor calidad de vida y de supervivencia. Pero para esto, como la genisteína actúa como un sistema antioxidante, entonces lo que se nos ocurrió con el doctor Artug y el grupo de bioquímica era que, en primer lugar, todos los pacientes, no solo del Hospital de Sant Joan de Déu, sino todos los pacientes de diferentes hospitales de ámbito nacional con diagnóstico de mucopolisacaridosis, pudierais coger este protocolo y lo pudierais seguir. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos una metodología específica, a todos darle la genisteína a 5 miligramos kilo día la genisteína producida, que se produce en Polonia. ¿Por qué? Porque con el grupo polaco acordamos, y ellos este fin de semana en Alemania, que tienen la reunión también de mucopolisacaridosis, la idea es que todos uséis la misma genisteína, todos usemos el mismo protocolo y podamos unir todos los resultados para ver la efectividad al cabo de un año de este ensayo con genisteína. Entonces, esto es muy largo de explicar, pero aquí lo importante es no solo mirar los GAGs, es decir, los enzimas antioxidantes también, los vamos a ver cambios en los enzimas antioxidantes, en los oligoelementos, sobre todo en el malondehído, que es un marcador del estrés oxidativo. Seguro que estos pacientes tienen un estrés oxidativo que está alterado. Y para eso se ha hecho este protocolo. En este protocolo, fijaros, aparte del examen neurológico y dietético, con controles cada 4 meses, hemos creado una escala de discapacidad y pasar un Vineland o un Baby Bender, es decir, qué coeficiente intelectual tiene aquel paciente en aquel momento, sobre todo en los pacientes que tienen ya un retraso psicomotor o un déficit cognitivo. La encuesta familiar es la que usan los polacos, por eso la hemos traducido para que la podáis utilizar igualmente vosotros. Los GAGs en orina, los enzimas antioxidantes, quien pueda hacer un vídeo basal y un vídeo al año, pues te va muy bien. Ya os daremos las normas del vídeo, que es el niño comiendo, el niño andando, el niño jugando, es decir, un vídeo casero, un vídeo de cómo está actuando ese niño, y los que tengan epilepsia o convulsiones, un electro basal y un electro al cabo del año. Entonces, esta es la encuesta que, como podéis ver, esta es la encuesta polaca,
Claro, a mí de la encuesta polaca, esto lo estoy hablando con Gregory Bersen, sin cambios, algo mejor, mucho mejor, leve, no, perdón, esto es algo peor, mucho peor, leve mejoría, gran mejoría, no evaluable porque claro, si esto lo aplicas o lo estás mirando en un morquio no tiene retraso mental, por tanto no tendrá trastornos de conducta y a nivel cognitivo no se verán manifestaciones. Pero claro, esto es muy subjetivo porque sabemos que estas enfermedades, si el paciente aquel año tiene una neumonía, tiene una infección gastrointestinal, puede fluctuar y su clínica empeora y luego se puede recuperar o no. Por tanto, esto yo considero que es evaluable por parte de los padres, pero también tenemos que tener otra evaluación y por eso hemos hecho esta escala de discapacidad en la cual podéis ver la puntuación que damos a la motricidad, a la conducta, si hay epilepsia o convulsiones, esto tendríamos que poner convulsiones, si la comunicación se ve o no afectada y la deglución o alimentación. ¿Por qué esta escala? Porque así podemos saber varios parámetros, podemos saber qué tipo de mucopolisacaridosis tiene, podemos saber qué tipo de gen se lo han encontrado tiene, si es una mutación severa o una mutación leve, pero en relación con la edad del paciente, qué grado de discapacidad tiene que el paciente en el momento de aplicar la genisteína. Y esto hemos visto que ha sido muy útil cuando lo hemos utilizado con el Zavesca en la enfermedad de Niemann-Pick. Hemos podido ver la correlación y la evolutividad de la enfermedad, estacionamiento de la enfermedad. Y finalmente, solo quiero daros las gracias por haberme escuchado y dar las gracias a todos aquellos padres que están cuidando de estos pacientes que son enfermedades muy duras y difíciles de llevar. Muchas gracias.